todas están conectadas al SSK y al SDO, o sea, a la señal de reloj y a la señal de datos. Ya que todos están conectados a esas mismas, entonces necesitamos una señal extra que nos pueda determinar, que nos pueda hacer la distinción de indicar a qué periférico nos queremos comunicar. Normalmente esta señal se activa en bajo. Casi todos los chips que se crean con este protocolo son activos en bajo para este es el chip select, esta señal, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya podemos hacer crecer nuestra topología, pero hay que pagar el precio de que se van incrementando los pines, ¿sí?, utilizados por el microcontrolador. O sea, si yo quisiera tuviera 5 periféricos y además fuera full duplex, entonces ya estaría ocupando 8 señales del microcontrolador. Ahora, esto en un microcontrolador como este que tenemos nosotros, que tiene, pues creo que son 64 pines o algo así, casi ronda los 50, ¿no? Ah, sí, son 64, por eso se llama núcleo 64. Pues tal vez no sea un problema, ¿no? Tal vez destinar 8 pines a eso, pudiera no afectarnos, pero en chips de esa misma familia más pequeños, pues tal vez sí, ahí sí pudiera pegar, ¿no? Ok. Ahora, el modo de comunicación, pues puede ser distinto. Por ejemplo, aquí, en este caso, yo tendría pues el microcontrolador, que es el maestro, y por ejemplo un DAC. Este es un DAC de 2 canales, muy versátil. Este puede recibir datos hasta 25 MHz. Entonces está genial porque podemos incluso crear formas de onda con esto. O sea, podemos actualizar el valor muy rápido, ¿no? Es normal en casi todos los dispositivos SPI. Entonces, para ello necesitaríamos nuestra señal de chip select, activa en bajo, por cierto, la señal del reloj y un único hilo para la comunicación de los datos, ¿sí? Porque el DAC no va a responder nada al microcontrolador. Simplemente alguien a que se le da una orden, ejecuta la orden y ya. No tienen nada que responder. Pero por otro lado, tenemos el caso opuesto. Por ejemplo, este ADC. Este es un ADC. Obviamente, en nuestro caso no lo necesitamos porque pues ya el microcontrolador trae su propio ADC. Entonces, en este caso también tenemos nuestra señal chip select, esa va de cajón, serial clock, y esta vez se dan cuenta la polaridad apunta en reverso. O sea, si nosotros vamos a solicitar un valor ya convertido de analógico a digital, pues lo único que vamos a tener que hacer es escuchar, ¿sí?, al chip. Pero voy cerrando todo esto. Pero puede darse el caso, por ejemplo, este es otro ejemplo. Déjenme ver. Pudiera darse el caso, por ejemplo, de una memoria. Esta podría ser una memoria flash. Es muy común tener memorias flash con interfaz SPI por lo rápido. De hecho, la memoria SD, ¿sí?, las que todos traen en el teléfono, que usan para las cámaras o para otras aplicaciones, utilizan este protocolo de comunicación, SPI. Puede ser de un solo bit de datos o pueden tener hasta 4 bits de datos. Hay algunas. Todo depende en realidad de la interfaz con la que queramos manejar. Ok, entonces en este caso vamos a suponer que es una micro SD. Para poder leer y escribir de la memoria, pues obviamente tendríamos que tener nuestra señal MOSI y nuestra señal MISO, ¿sí? MOSI es el acrónimo de Master Output Slave Input,
Y en MISO, Master Input Slave Output. Yo supongo que no es necesario aclarar eso, ¿no? Es muy obvio. Chip Select y SSK, si se dan cuenta, siempre están ahí por default, ¿no? Son necesarios. Ahora, normalmente la transmisión se da de esta manera. No sé si ya hayan usado alguna vez el protocolo, pero si no, es bastante sencillo porque todo inicia cuando el chip select pasa de alto a bajo. ¿Sí? Para aquellos chips que tengan esta señal negada, ¿no? Así la indican o así se expresa cuando se quiere decir que es activo en bajo. Entonces, cuando se da este flanco de bajada, inmediatamente el maestro, perdón, y el esclavo, pues ponen en su salida el bit más significativo que quieran transmitir. Y con la caída de la señal de reloj, la primera caída, ahí va a tomar dato, ¿sí? Tanto el maestro como el esclavo. Y con la subida de la señal de reloj, entonces se cambia. Es bastante sencillo. Les decía que esto pueden ser 16 o pueden ser 16 u 8 bits los que en esta familia de microcontroladores podemos transmitir, ¿no? Normalmente, creo que en el PIC y en el Arduino y en la Raspberry, en todos esos las transmisiones de SPI son de 8 bits. Aquí tenemos esta ventaja que pueden ser 16 porque puede haber chips que así lo requieran, ¿no? Como el ejemplo del ADC que les presentaba hace ratito, pues son 14 bits, creo que lo mínimo, pero podemos sin problema leer los 16 bits. Entonces, en una sola ráfaga, eso es lo importante, podríamos leer por completo la respuesta del ABC. Ok, entonces vamos a ver cómo hacer esa transmisión. Voy a copiar este proyecto. Vamos a pegarlo. Le voy a poner, este sería el ejemplo 13. SPI TX lo voy a llamar. Para indicar que solamente vamos a transmitir. Cerramos el anterior y limpiamos el nuevo. Ahora, si voy a borrar algunas cosas, voy a borrar lo de la UART y lo de la ADC. Entonces voy a borrar los manejadores, las funciones para su inicialización, las variables que declaré ahí en la función main, y bueno, todo lo de la función main, lo del while, perdón, excepto el parpadeo de LED. Bueno, todo lo demás, el system handler, el GPIO init, el handler, el cloud config, todo lo demás se queda. ¿Sí? ¿Ya todos listos? Ricardo. Ok.
Entonces, a ver, Juan Pablo, ¿cuál es el primer paso para echar a andar un periférico? Es declarar la manejador, creo que dijo. El manejador, exactamente, así es. Sería SPI-H, y ya dijimos que nos complete el auxiliar. Desde aquí. Entonces, pues le pondré H porque es un periférico de hardware. SPI voy a utilizar el 1. ¿Sí? Y le voy a inicializar a 0. Aquí yo digo que voy a usar el 1, pero pues la verdad ni idea de dónde esté ubicado el SPI 1, ¿no? Entonces podemos regresar aquí a la hoja de datos. Vamos aquí a pinout and pin description y luego a alternate function. Y bueno, aquí está. SPI1 NSS es el chip select. Aquí no le llaman CSE como yo le llamaba ahí en las figuras que yo les estaba mostrando. Aquí le llaman NSS, de Slave Select. Y la N pues es como del negado, ¿no? Está el SPI1, SSK, se dan cuenta, todos están en el PA4, luego PA5, PA6 sería el Master Input Slave Output y PA7 es Master Output Slave Input del SPI1. ¿Sí? Pero bien podría utilizar pues el SPI2, ¿no? O el SPI3, se dan cuenta aquí, por aquí anda, ¿no? Para determinar cuál es el que quiero usar, pues bueno, primero habrá que ver qué pines tengo disponibles y después pues ver qué función alternativa es a la que corresponde, ¿no? Pero mientras voy a utilizar el SPI1, aunque me estorbe, noten que me va a estorbar porque aquí yo tenía el PA5 ya declarado como salida, una salida digital normal para que está para hacer parpadear el LED de la tarjeta. Entonces, pues ni modo, voy a utilizarlo, ¿no? Aunque ya no lo pueda hacer el toggle de LED. Ok, entonces ahora voy a crear una función para la inicialización de ese SPI1. Init se va a llamar. No es del todo necesario, ¿no? Pero es más ordenado hacerlo de esta manera, ¿no? Ahí está la llamada a la función dentro del main. Aquí abajito vamos a hacer esa inicialización.
¿Listos? A ver, Javier, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta función de inicialización? Pues sería lo de configurar los relojes de periférico, ¿no? Así es, habilitar el reloj del periférico. ¿Solo del periférico? No, según yo eran dos. Era el del periférico como tal y, Ajá. bueno, poníamos el del GPIO. Ajá. Exactamente, en este caso sería el GPIO A porque es ahí por donde los pines van a, digamos, las señales del periférico van a tener salida, ¿no? Sería el GPIO A. ¿Ah? Y listo. Profe, creo que tiene apagado su micrófono. Gracias. Edgar, ¿qué sigue? Sería la parte de la configuración de bajo nivel, profe. ¿Y en qué consiste esa configuración de bajo nivel? Digamos que iniciamos el periférico en el 0 y luego vamos llenando sus campos. Pues no exactamente, ¿no? El periférico ahorita no lo vamos a tocar. ¿Son los pines? Exacto, son los pines, ¿no? Lo que hay que configurar aquí. Por eso es de bajo nivel. Perdón. Init type def. Voy a poner SPI pins. Primero vamos a decir que pines, habíamos dicho aquí que va del 4, PA4 a PA7. Sería el 4. Esto
aquí. 5, 6, 7. Y luego el modo. ¿Cuál sería el modo, David? Sería la función alternativa 5. Exacto. AF. Pero modo función alternativa en Open Drain o Push Pull. En push pull. Claro. Sí. No sé si recuerdan a qué nos referimos con eso de push pull o Open Drain. Para eso hay que ver cómo está compuesto el circuito de las entradas y salidas digitales. Es este de aquí. Push pull se refiere a que podamos nosotros habilitar este transistor para conectar directamente a VDD, o podamos habilitar este transistor para conectar directamente a BCS o GND. Eso sería el push pull. Cuando tenemos open drain, significa que este transistor de arriba no va a funcionar. ¿Sí? Lo único que podremos hacer es dejar en alta impedancia el pin o conectarlo a tierra. Eso es en open drain. ¿Sí? Que muchos aparatos PLCs, en la industria es muy común utilizar entradas tipo open drain, ¿no? Porque no se conocen los niveles de tensión con los que se van a trabajar. Puede haber no sé, aparatos con 12, 24 o 5 volts, ¿no? Entonces, por eso mejor se deja la entrada tipo open drain. Pero aquí la vamos a utilizar push pull. Y luego ahora sí, la función alternativa con un GPIO AF5, dijo David, y es el SPIO. Y listo. Ahora sí. Add EPIO init, es el GPIO A, y aquí que se trata de esta estructura. ¿Qué sigue, Juan Carlos? La configuración de alto nivel. ¿Seguro? En realidad era habilitar las interrupciones, pero aquí no vamos a usar interrupciones. Sí lo podríamos hacer, bien fácil. Que nos avise, por ejemplo, cuando terminó de transmitir, para poder transmitir otra cosa. O que iniciemos la recepción y que nos avise cuando ya terminó de recibir. O las dos cosas. Bueno, la cosa es que ahorita, para este ejemplo, que es muy sencillo, no vamos a utilizar interrupciones. También podríamos usar el DMA, pero bueno, eso del DMA que requiere pues al menos un par de clases para explicar cómo funciona y hacer unos ejemplos que puedan ser entendidos fácilmente. Lo que vamos a hacer entonces no es utilizar interrupciones, vamos a usar los periféricos o este periférico en modo de polling, o sea, de bloqueado, o sea, la llamada a la transmisión, la llamada a la recepción van a bloquear la ejecución del programa, ¿no? Justo como lo veíamos con
con la interfaz serial de datos. Lo que seguiría sería exactamente la configuración de alto nivel. Igual, si tienen alguna duda, en el libro que les pasé, que dice Mastering STM32, ahí vienen una explicación, yo creo que más a detalle de todo esto, y también un ejemplo muy simple, a veces un poco incompleto, pero si se va en orden leyendo todo el libro, se pueden completar esos ejemplos que presenta. Entonces, aquí sí, lo primerito que tendríamos que hacer sería decir de qué instancia estamos hablando. ¿Cuál de todos los SPIs que hay en el periférico? Eso los podemos ver aquí en la hoja de datos también. Aquí está. Digamos el mapa de todo el microcontrolador. Aquí está SPI 2, SPI 3, SPI 4, SPI 1. ¿Sí? O sea, ¿cuál de esos 4 es el que vamos a utilizar? Es lo que se pone aquí. Entonces vamos a ponerle SPI 1 con mayúsculas. Este es un nombre que ya está reservado, así como UART o USART 2, que ocupamos la clase pasada, o como ADC1, que también ocupamos, Team 1, Team 2, todos esos ya los hemos utilizado, son nombres que ya están definidos en la capa de abstracción de hardware, aquí en los drivers. Si quisiéramos ver qué más hay, pues bueno, podríamos hacer clic aquí sobre SPI1 presionando la tecla Control y nos va a llevar a donde están enlistados todos los periféricos. Están enlistados con nombres y además tiene la dirección de memoria en donde comienza el periférico. Este tipo de programación también se puede hacer aquí con este mismo entorno de desarrollo. O sea, con este entorno de desarrollo podemos tener 3 niveles de programación distintos. Registro por registro. O sea, yo bien podría, por ejemplo, decir, ¿saben qué? No quiero utilizar ningún manejador. Yo voy a utilizar directamente los registros del periférico. Y ahí están, los podríamos utilizar. Por ejemplo, Data Register es donde se ponen los datos que se van a transmitir. O cuando se recibe es donde, de donde se leen los datos. El CR1 es el Config Register 1, ahí va a mucha información. ¿Qué información? Bueno, tendríamos que ver el manual de referencia. Y vamos aquí al manual de referencia. Y luego vamos a Registers. Y aquí ya nos muestra el CR1, cómo está constituido, qué significa cada bit en el campo. Y bueno, ¿qué pasa si le pongo ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, BD-Mode es para saber si vamos a hacerlo bidireccional. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, la vamos a hacer nada más de una sola unidireccional. O sea, tendríamos que poner un 0. Luego, BD Output Enable es para saber... ya. Es para saber si nada más recibimos, tendríamos que poner aquí el 0 para deshabilitar la salida, ¿no? Bueno, así. Slave Management es para saber si vamos a utilizar el Chip Select por medio de software o por hardware. Y así, varias cosas, ¿no? Pero la cosa que quiero mostrarles aquí es que uno puede llegar a un nivel tan bajo como a nivel de registros del procesador.
Podemos, digamos, programar en un nivel intermedio, que es el que estamos haciendo nosotros, en donde especificamos cada campo y después una función nos hace el favor de transferir esa información hacia los registros del procesador. Otra opción que podemos tener es directamente usar el CubeMX, es este software. No viene por separado cuando instalamos el CubeIDE, sino que más bien ya viene incorporado, pero lo podemos incluso, así como lo tengo yo, instalar por aparte, ¿no? Entonces, CubeMX es un programa en el que yo pues configuro el chip de forma gráfica y el software me genera todo el código para que yo nada más tenga que escribir mi función main. Está cómodo, pero genera muchísimo código que a veces no podemos entender, y entonces pues sí es más fácil, pero después modificar las cosas se hace más complicado, ¿no? O al menos el solo hecho de conocer el chip, hacerlo de esa manera nos impide mucho explorar. Entonces nosotros estamos como en un nivel intermedio en el que pues vamos configurando paso por paso, pero tampoco dejamos que nos cree el código de más en la herramienta. Entonces los siguientes campos serían los de init. Aquí vamos a tener que configurar, por ejemplo, el modo. Vamos a ver qué onda con el modo. Y bueno, solamente hay dos opciones: maestro o esclavo. Le vamos a poner maestro. ¿Qué más? El NSS, que les decía que es el manejo del pin de chip select. Vamos a ver qué opciones nos da. Dice NSS por software, por hardware que sea entrada o por hardware que sea salida. Le vamos a poner este último. Y si se dan cuenta, lo que hace es que el bit de output enable lo pone en alto. ¿Está? Vamos a intentar por hardware, a ver si esto funciona, porque siempre he tenido problemillas ahí con el chip select en este tipo de periféricos. Clock phase. Especifica si el reloj está si es activo, o sea, qué flanco va a ser el activo para la captura de un bit. Sí, acá en la figurita, en el dibujo que yo les mostré, el diagrama de tiempos, pues según yo, se capturaba con el flanco de bajada. Pues vamos a ver qué opciones nos da aquí. Bueno, el primer flanco sería el de bajada si utilizamos un reloj inactivo en alto. Si utilizamos un reloj inactivo en bajo, entonces el flanco de bajada, el primer flanco de bajada sería el segundo flanco. Vamos a dejarle aquí SPI phase one edge, que digamos que sería como que lo que tendría por default, ¿no? Y ahorita juntos experimentamos qué pasa si le pongo el otro, ¿no? Luego clock polarity es lo que les estaba diciendo ahorita, si es activo o inactivo, perdón, en alto o inactivo en bajo. Especifica el estado estable de la señal de reloj. Vamos a ver las opciones.
Dice polaridad baja, polaridad alta. Vamos a ver qué pasa si le ponemos bajo. Normalmente es polaridad alta cuando está inactivo. Data size. Vamos a ver qué opciones tenemos. Lo que ya habíamos platicado, 8 o 16 bits. En este caso yo voy a transmitir 8 bits. También ahorita lo modificamos para ver qué pasa. Y bueno, aquí en First Bits normalmente no hay un estándar para el SPI, pero casi todo el mundo lo utiliza con el más significativo primero. Pero vamos a ver dirección primero, a ver qué tiene dirección. Este nunca lo he usado. Ah, no, sí lo he usado. Este es para saber si quiero utilizar dos líneas de comunicación, o sea, un TX y un RX, vamos a decirlo así. En realidad es un MOSI y un MISO. ¿Sí? Pero bien podría hacerse una adaptación, y este chip cuenta con ella, para que en una sola línea, en un solo alambre, pudiera tener transmisión y recepción. Es poco usual, eso no se maneja en la práctica mucho. Entonces vamos a ponerle esta opción que dice dos líneas. Y ahora sí, esto que habíamos dicho, first bit. Vamos a ver qué opciones nos da. Pues obviamente el más significativo o el menos significativo, por default está en el más significativo primero. Bueno, ya con todo esto, hay algunos campos que incluso están de más, pero bueno, quería nada más mostrarles que están allí. Entonces ahora sí mandamos a llamar la función que lo inicializa. Todas estas funciones empiezan con la palabra HAL, guión bajo, y luego el nombre del periférico sería SPI, ya que nos da toda la lista, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es el init, para inicializar. Aquí ya nos pregunta, bueno, ¿cuál es el manejador? Aquí está. Si esto es diferente a HAL, ¿ok? Entonces, van a llamar al error handler. Está acá en la esquina, man. Está acá. Si quieres agarra la... Por cierto, nos faltó una cosa muy importante, perdón. Si quieres Se me agarra está la olvidando. Baud rate rescale. Aquí en el zapatero. Sí. Sí. De otra manera no podemos definir a qué velocidad va a estar corriendo. Recuerden que nuestro microcontrolador, por la manera en que lo configuramos, ahorita tiene el periférico. Lo configuramos de esta manera. ¿Sí? Está a 180 MHz el sysclock, y está corriendo a su máxima velocidad. Entonces los periféricos, el periférico APB1 ahorita está corriendo a 45 MHz, y los periféricos que es conectados al bus APB2 están corriendo a 90 MHz. Los únicos que corren más rápido son los timers, ¿sí? Ahora,
el SPI1 a qué periférico está conectado. Para eso me hizo aquí la hoja de datos y aquí lo vemos, ¿no? SPI1 está conectado al bus APB2. Y ese bus APB2 pues, tiene un reloj de 90 MHz. Ahorita, como lo tengo configurado, ¿sí? Recuerden que escribimos el código para esto hace unas cuantas clases. Si yo no configurara el reloj, entonces aquí seguramente tendría 16 MHz, que es lo del reloj interno. Entonces hay que notar eso, recuérdenlo. Todo depende de cómo configuramos los relojes. Ahora, si yo tengo 90 MHz en ese de reloj de entrada a ese periférico, vamos a ver qué opciones me dan. Noten que tengo un prescaler de 2. Si divido por 2 esos 90 MHz, entonces el reloj del periférico, del SPI, perdón, estaré corriendo a 45 MHz. Si lo pongo por 4, pues va a estar corriendo a 22.5 MHz. Por 8, pues ya va a dividir un tanto más, 11, algo así, 11 y algo. 16, 32, 64, 128. Entonces lo voy a dividir ahorita, se me ocurre, por 256. Que es algo un tanto lento, ¿no? Vamos a hacer las cuentas, son 90 millones entre 256. Me va a dar una frecuencia de 351 kilohertz, ¿sí? En el SSK, en la señal de del SP. Vamos a hacerlo. Y ahora sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya le van agarrando pues diría la receta para echar a andar los periféricos. ¿Se van dando cuenta? Sí, casi todos se configuran igual. Bueno, exacto. Igual. Ajá, exacto. Sí. Le iba a preguntar que entonces no podemos configurar nosotros si queremos una velocidad de baud rate, solamente es el preescalador. Sí, o sea, no... sí, lamentablemente, a menos que configuraras también esto de aquí, ¿no? El divisor. Por ejemplo, para que entre el divisor y el prescaler tú pudieras tener pues, la frecuencia o un valor cercano a la frecuencia que quieres. Bueno, así también va a ser el I cuadrado C, ¿eh? Muy parecido, a menos que lo configuráramos a muy bajo nivel, o sea, a nivel de registros. Ahí sí nos meteríamos tal vez en algunos problemas, no muy graves, pero sí costaría más trabajo, pero tal cual, si lo queremos, lo podemos hacer así, y sin mayor problema. Ok, entonces vamos a transmitir un dato. Voy a declarar aquí una variable tipo carácter que le voy a llamar data, ¿no? Y va a tener un 0x0, bueno, vamos a ponerle 3a. Y lo vamos a transmitir y lo vamos a verificar con el analizador lógico de señales. Entonces, para transmitir, hay que mandar llamar a la función HAL, luego el nombre del periférico, SPI, y luego transmit. Aquí hay más opciones porque yo puedo transmitir, simplemente puedo transmitir y recibir. Puedo transmitir y recibir con acceso directo a memoria. Puedo transmitir y recibir con una interrupción. Más o menos parecido a lo que vimos con la UART, ¿no? Que yo puedo solicitar la recepción sin que me bloquee la ejecución del procesador y simplemente que interrumpa cuando ya termino de recibir. Lo mismo va a pasar aquí. Transmitir con interrupción.
esto creo que ya os había comentado hace ratito, que ocurre cuando quiero hacer esto de transmitir y que me avise cuando termine para poder transmitir otra, ¿no? Entonces vamos a utilizar la primera opción en Pooling Mode, que es la manera más simple. Entonces elegimos nuestro periférico aquí en datos y le voy a poner un molde porque si no me va a marcar un warning. Y no me gusta que me esté marcando warning. Data. Size le voy a poner 1. Y aquí en timeout le voy a poner high max delay. Y listo. Va a transmitir ahora ese dato. Voy a quitarlo del toggle porque recuerden que este pin ya está ocupado otra vez, entonces en realidad tendría que quitar esta línea de acá. Por ejemplo, que la función GPIO init lo que hacía era definir el pin A5 como salida, pero cuando se manda a llamar a esta de aquí, ese pin ya va a cambiar, ya no va a ser salida, va a ser ahora va a tener su función alternativa número 5. Compilar. A ver qué pasa. Y, maldita sea, un warning. Perdón, es que aquí lleva el antes para indicar que es una puntada. Oiga, una pregunta más en relación a la programación. Sí. ¿Por qué es ese como casting ahí? Si, bueno, que no char ya desde... Bueno, que no data ya viene de 8 bits y es también sin signo, ¿no? Porque lo declaramos como tipo char. Es cierto lo que dices. O sea, char es un tipo de dato primitivo de 8 bits y uint 8-t pues es también un tipo de dato, pero no es primitivo, esa es la diferencia de 8 bits. Uint 8-t está en una biblioteca que se llama stdint.h y ahí se redefinen los tipos de datos primitivos. Estos se hacen más como para tener uniformidad y poder como después redefinir esos mismos tipos de datos, pero para diferentes sistemas operativos. Básicamente el 32 o el 64 bits. Porque en 32 pues son enteros de 32 bits y en 64 pues de 64, ¿no? Entonces aquí para que no tuviera una confusión entre long e int, más bien lo reescriben directamente para saber cuántos bits son los que queremos para nuestra variable, independientemente del sistema operativo, 32 y 64. Pero bueno, es cierto que de todos modos es algo quisquilloso esto, ¿no? Pero bueno, así definieron esta capa de abstracción de hardware. Incluso el compilador está configurado para que alerte cuando se da esto, a pesar de que la lógica nos diría que no lo tendré que hacer, ¿no? Que simplemente haga un moldeo rápido, no requiere mayor problema. Pero es por eso. Entonces, déjenme sacar el analizador lógico. Y ahorita vemos qué hace. Mientras ustedes vayan implementando también, ¿no? Voy a poner varias señales. Sí va a valer la pena observar al menos chip select, serial clock y el MOSI, Master Output Slave Bit.